Buenas noches. El día de hoy nosotros, estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, curso Comunicaciones Oral y Escrita, tenemos el agrado de presentar la entrevista del tema Responsabilidad Social Empresarial a la señorita Berliz Villavicencio, funcionaria de MIPYME del Banco de Crédito del Perú. Y para ello empiezo con una introducción, de lo cual es hablando de la responsabilidad empresarial. La responsabilidad empresarial es un compromiso que las empresas implementan beneficiando a la productividad y al ambiente laboral. Este va de la mano con el impacto positivo ante el medio ambiente. Y ahora vamos a las preguntas. Buenas noches, señorita Berlín Villavicencio. ¿Cómo se Buenas encuentra el noches. día de hoy? Bien, bien, muy bien. ¿Está preparada para las preguntas? Sí, tengo entendido el tema. Muchas gracias. Y empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué la productividad ecológica es más costosa y en qué nos beneficia a nosotros? Definitivamente, lo que respecta a responsabilidad social es más lo que es la conciencia de la empresa hacia lo que va a dejar trascender en el país. Por ejemplo, las empresas peruanas, independientemente de la empresa en la que trabajo, el banco de crédito, hay otras empresas peruanas también, otras extranjeras que también se dedican a realizar este trabajo. Es costosa porque si bien es cierto, por ejemplo, uno de los trabajos sociales que realiza el BCP es, por ejemplo, dar becas a personas que no tienen tantos recursos, que están en el tercio superior en sus colegios donde estudian, ya sean nacionales o privadas, y eso implica una inversión. Es un costo que el banco asume porque al igual que, por ejemplo, el Estado da las becas 18, en que les, por ejemplo, les facilita se podría decir, la hospitalidad donde se van a quedar, transportes, el costo de toda la carrera. Entonces, eso también cubre lo que es el banco. Ahora, si bien es cierto, dirían, bueno, muchas de las veces se dice, no, pero es una empresa grande, puede costearla. Sí, también se puede costear, pero es un gasto que se genera. Entonces, no todas las empresas, dependiendo de la magnitud que sea, están en las condiciones de poder aportar de esa manera. Pero creo que hay diferentes formas que no necesita ser una empresa grande para poder contribuir con lo que respecta a la responsabilidad social. Muchas gracias, señorita. Pasamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, señorita Pérez. ¿Cómo se podría implementar la responsabilidad social sabiendo que es una convencional? Claro, por ejemplo, de repente podría ser una empresa pequeña o que no se dedique a nada del rubro que sea de repente de concientización social o algo de ello. Por ejemplo, en algo pequeño podría ser con la reducción de papel, utilizar de repente papeles reciclados para así no contaminar más el ambiente, tener una conciencia ambiental. Ahora, si por ejemplo uno como empresa en algún momento tal vez ustedes o donde vayan a trabajar, una empresa grande o pequeña, lo van a poder notar. ¿Por qué? Porque muy aparte de que sea una empresa social o que tenga un programa de conciencia social, ustedes se van a dar cuenta cómo es se podría decir, sus jefes directos con ustedes, en el caso de sus beneficios, que sean respetados, que les den las oportunidades. Entonces, eso también contribuye a que uno se sienta cómodo trabajando en la empresa y tú te das cuenta de que si esta empresa tiene conciencia con los beneficios de sus trabajadores, para que así en algún momento cuando una empresa va creciendo, porque siempre la aspiración de toda empresa es crecer, entonces en algún momento esta empresa va a aportar a la sociedad, ya sea de repente, no necesariamente becas, pero pueden tener otros proyectos. Por ejemplo, en el caso del banco hay un proyecto que si bien es cierto, no es desembolsar dinero, ¿no? Por ejemplo, le da capacitaciones a mujeres emprendedoras. Si bien es cierto, los mismos colaboradores del banco se encargan de dar estas capacitaciones a estas personas, a estas mujeres que ya tienen negocios, capacitándolas en temas financieros. Entonces, si bien es cierto, no hay un gasto, pero sí las personas que
se encargan, o en este caso de organizar estos eventos, los colaboradores no reciben se podría decir, un incentivo económico para participar de estos proyectos, sino que ya en la empresa tenemos colaboradores, somos colaboradores que tienen muy interiorizado la conciencia social, la responsabilidad, no solamente social, sino también ambiental, todo el tema, por ejemplo, lo que es la huella de carbono, se aplica mucho en las capacitaciones que nos dan a nosotros los colaboradores como empresa. Entonces, cuando hay proyectos sociales que el banco realiza, los colaboradores sin ningún inconveniente se toman el tiempo, porque es dedicarle tiempo, paciencia a explicar y enseñar a las demás personas. Entonces, de esa manera, una empresa de repente que es pequeña, de repente puede vender cualquier producto, pero se encarga de asesorar, de brindarle la información correspondiente, cómo le va a convenir, cuánto le va a ayudar. Por ejemplo, si vendes un artefacto, ¿de acuerdo? Decirle, tal artefacto te ayuda a reducir de repente el consumo de energía, te asesora, te explica qué beneficios tiene. Entonces tú ya vas entendiendo y vas teniendo conciencia de que no solamente es lo económico, sino también el tema social para ayudar a las personas en la contaminación y todo ello, ¿no? Gracias. A continuación, la siguiente pregunta. Muy buenas noches, señorita. Noches. La pregunta que tengo es, ¿usted cree que una empresa opta por esta forma de trabajo, se posiciona de forma óptima en el mercado laboral? Gracias. Sí, claro que sí. Es muy importante que las empresas, muy aparte de que obviamente todas son lucrativas, tengan este impacto en la sociedad para poder ayudar a las demás personas que de repente no tienen acceso a ciertos recursos. Entonces, muchas de las empresas se van diferenciando de otras porque van cumpliendo con esta ayuda para las demás personas. Eh, por ejemplo, digamos que una empresa X, es una minera, por ejemplo, por así decirlo, una empresa minera no tiene muchas referencias por el tema de la contaminación ambiental, el que, por ejemplo, no respeta a las personas, a los ciudadanos que viven alrededor de esas minas. Entonces, las personas que viven ahí son de condiciones económicas bajas. Entonces, no hay una responsabilidad social con ellos porque el canon minero no va retribuido directamente a ellos. Entonces, ahí es como se ven afectadas las mineras en su imagen en el mercado laboral. Se sabe, tienen se podría decir, esa mala fama de que ellos no contribuyen con el cuidado ni con las tantas denuncias que tienen de las personas que viven alrededor de estos lugares. Entonces, como que esto se impacta de cierta manera, ¿no? A qué lugar donde yo quiero ir a trabajar, quiero que sea de tal forma, ¿no? Muchas gracias, señorita. Ujú. Buenas noches, señorita. Mi pregunta sería, ¿por qué las empresas convencionales no optarían por la responsabilidad social empresarial sabiendo los grandes beneficios que tiene? Sí, claro, por ejemplo, como les mencionaba, no es fácil llevar a cabo se podría decir, un proyecto de responsabilidad social, ¿no? ¿Por qué? Porque esto implica costos, tiempo. Una empresa cuando recién está creciendo, una empresa convencional de repente o ya posicionada, lo primero que va a querer obtener son ingresos, porque son con fines de lucro. Entonces, cuando ya vas para el lado social, es cuando ya concientizaste a los que trabajan contigo para que ellos puedan ayudarte a promover esas ideas. No es fácil porque tienes que invertir tiempo, como les menciono, dinero, entonces, y muchas de las empresas también no están en la capacidad de poder cubrir esos gastos. Entonces, creo yo que esas empresas logran hacer ello cuando ya están en su madurez, ¿no? Como empresa. Buenas noches, señorita. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera la pandemia afectaría a las empresas con responsabilidad social? Claro, definitivamente la pandemia afecta no solamente a los temas relacionados a responsabilidad social, sino que afecta en todos los aspectos. Como les menciono, las empresas principalmente son con fines de lucro,
lo primero que van a tratar de salvar es su empresa, su negocio. Se van a dedicar principalmente a ello, en lo cual como la responsabilidad social es un punto aparte, es un plus distinto para trascender en otros ámbitos de las empresas, se ve un poco sesgada por la pandemia, ¿no? Claro que considero que hay algunas que no las van a suspender por su mismo ritmo de trabajo, ¿no? Hay algunas empresas que sí están siendo beneficiadas, entonces creo que ellos sí van a poder continuar, pero también hay el limitante del contacto, ¿no? Cuando tú vas a ayudar a una persona, muchas de las veces tiene que haber cercanía, contacto con ellos, porque por ejemplo, no todas las personas que reciben esta ayuda o este beneficio tienen los accesos a internet o una computadora de repente para hacer reuniones o para tener algún tipo de intercambio de información. Entonces, creo yo que afecta demasiado para las personas que se benefician de estos proyectos sociales que tienen las empresas, ¿no? Ya sea capacitaciones, becas, porque sí, también definitivamente hay becas de ciertas empresas para estudiantes que tienen alto rendimiento. Hay que hacerles una evaluación, ya sea virtual o física. Ahorita por la pandemia es un poco complicado. Entonces, sí, definitivamente esto afecta bastante a las personas que son beneficiadas de estos proyectos. ¿Es recomendable convertirse en una empresa de responsabilidad social en tiempos de pandemia? Claro, siempre van a haber oportunidades para ciertas empresas en cuales la pueden aplicar. Por ejemplo, eh, digamos que en este tiempo, por ejemplo, ¿no? Las personas, sin ir muy lejos, las personas cuando se inició la época de la pandemia, los militares, los policías salían a la calle. Esas personas estaban todo el día parados y las personas lo que hacían era brindarles comida, brindarles agua, ayuda. Entonces, así como las personas se hicieron de esta manera voluntarias para poder ayudarlos, las empresas podrían ayudar a las personas más afectadas, a las personas más vulnerables, que de repente hay lugares donde sabemos todavía no tienen agua potable, aquí en el distrito de Lima. Entonces, imaginemos estas personas que no tienen estos recursos en una provincia donde el acceso es mucho más limitado a estos recursos. Entonces yo creo que de repente una empresa privada, ¿no? Que sería que lamentablemente muchos esperan de las empresas privadas, pero todavía en las empresas, por así decirlo, las nacionales del Estado, no, todavía no logran llegar a esa población, ¿no? Entonces creo que ellos podrían contribuir ya sea con mascarillas, con gel antibacterial u otro tipo de incentivos para estas personas y poder convertirse en un proyecto social, ¿no? Creo que sí se puede aprovechar ello, las empresas que están en las condiciones de poder hacerlo. Ok, con eso finalizaría la entrevista. Tendríamos que agradecerle demasiado porque usted mismo ha dicho, este es un punto de vista que afectaría tanto a la comunidad como a una empresa. Como nos aclaró un comienzo, a un Estado laboral, a sus empleados y a la comunidad, dando el ejemplo de el mismo Estado regalando mascarillas, porque ese es el hecho, tratar de mejorar la sociedad a través de que nuestra economía fluya poco a poco. Con eso finalizaríamos toda nuestra entrevista. ¿Algo más que quiera decir, señorita Berlín? No, me da mucho gusto de que todos se estén involucrando con este tema que es muy importante y espero que cuando ustedes empiecen a trabajar de lo que más les gusta, pues puedan encontrar una empresa que tenga responsabilidad social y muchos más aspectos en los cuales ustedes se puedan sentir cómodos de trabajar. Gracias. Ok, muchas gracias a usted por su tiempo. Muchas gracias, señorita. Nos vemos, cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.